Y gracias, mi pastora, por este espacio. Yo quiero invitar a que abramos nuestro corazón, nuestra visión y escuchemos una historia de una joven que entró a Inmunotech muy pequeñita en sus veintes y que hoy es un referente, hoy es una persona que definitivamente nos está marcando una luz y está abriendo puertas todo el tiempo para más y más mujeres que se suman a hacer este proyecto. Con ustedes, nuestra querida Platino Principal, una mujer de Dios, Azul Solís. Bienvenida, mi querida Azul. Muchas gracias, Caro, y qué emoción ver a tantas mujeres. Creo que se alcanza a percibir y se transmite la energía femenina que hay aquí. Y yo pido a Dios que me dé la sabiduría para poder plantar una semilla que tal vez todavía no está en tu corazón, pero sobre todo desarraigar mentiras que posiblemente el enemigo ha querido sembrar en tu vida para impedir que el propósito y el llamado que tienes de parte de Dios se cumpla. Quiero decirte que cuando yo era chiquita fui una niña muy tímida, fui una niña muy reservada y creciendo con una madre, para quienes la conocen y para quienes no, esperen tantito que ya la escucharán. Yo siempre me sentí como la rarita, como que, bueno, mi mamá es extrovertida, mi mamá es alguien que tiene esa facilidad, pero yo seguramente todo lo genético lo traigo por parte de mi papá, quien falleció cuando yo tenía 1 año, 3 meses, así que pues realmente yo no lo conocí, no lo traté como para saber si él era también extrovertido como mi mamá o quizás era tímido como más reservado, más introvertido como yo. Sin embargo, en el 2010 azota, no voy a decir que tocó a nuestra puerta, azotó sobre nuestro hogar una crisis económica estando yo cursando la universidad, la licenciatura en psicología. Habiendo hasta entonces vivido, lo tengo que decir como es, en una burbuja creada por mi mamá, a quien yo estaré eternamente agradecida porque a pesar de la ausencia de mi papá, ella siempre se esforzó por darme lo mejor, por tenerme en las mejores instituciones educativas, pero toda ese caparazón que quiso construir alrededor mío no bastó para lo que se avecinaba en el 2010, cuando primeramente sufrimos un impacto tremendo con la pérdida de la persona más importante dentro de nuestro núcleo familiar. Como mamá e hija siempre fuimos en la ecuación mi mamá, mi abuelita y yo, para todos lados. Mi abuelita fue quizás mi segunda mamá con la que pasé mucho tiempo mientras mi mamá salía a trabajar, hacía viajes. Y cuando ella parte al cielo, de verdad fue un golpe anímico muy fuerte para nosotros, pero creo que una de las cosas más tremendas es que a mi abuelita ya la habíamos enterrado y todavía no se terminaban de pagar las cuentas del hospital donde la habían intervenido quirúrgicamente. Y esta situación, además de desmoralizante, además de la tristeza profunda por la ausencia de mi abuelita, era como y además atravesar por el peor momento financiero. Y mira cómo Dios es bueno, porque yo llegué a hacer reclamos al cielo como de por qué dejas que una mujer tan trabajadora, tan honesta, tan íntegra tenga que atravesar por una situación como esta. Había días en los que esa mujer, que siempre yo acostumbrada a verla irradiar luz, la veía con una cara desencajada, por supuesto siempre queriéndome dar su mejor semblante, pero al final del día no deja de ser humana. Y yo digo que eso que en su momento quizás lo asumí equivocadamente como un silencio o un descuido de parte de Dios, en realidad estaba preparando el mejor capítulo de nuestras vidas. Porque cuando yo conozco Inmunotech en el 2010, o más bien cuando yo asisto a mi primer presentación en el 2010,
Yo tengo un encuentro con algo más grande que un proyecto o que un producto. Yo tengo un encuentro con la posibilidad de hacer alianza primeramente con la mujer que me dio la vida y quien hasta entonces me había modelado sobre la integridad, el esfuerzo, la lucha, la constancia, el siempre ir hacia adelante. Y gracias a Dios, rodeada de una familia con extraordinarios valores, con ese corazón de servicio que fue impartido por mis abuelos, yo me sentí, aunque verde completamente en la industria, totalmente cobijada por mi familia y sobre todo enviada por Dios. O sea, yo entendía que esta era la respuesta de Dios a ese clamor que yo había levantado. De manera que aunque seguía siendo tímida, aunque no seguía siendo mi fortaleza, quizás el abordar a las personas en frío, en hacer muchas cosas que quizás en otros tiempos me habría descartado, había una certeza en mi corazón y era que Dios me había mandado esto. Y de ahí yo me tomaba en los momentos en los que quería, como decimos, tirar la toalla, en los que me sentía tan inadecuada, tan incapaz. Yo recuerdo que en aquel entonces, aunque no tenía una relación personal con Dios, yo creía que existía Dios y yo había visto la mano de Dios responder y salir a nuestro encuentro. Pero un día en particular yo de verdad muy desanimada por sentir que las cosas conmigo no se estaban dando, entro a una iglesia. Yo no estudiaba las escrituras, yo no era, ni siquiera era alguien que asistiera constantemente a los cultos los domingos, o sea, no. Sin embargo, ese día recuerdo que me siento en una banca y le digo, yo sé que tú me mandaste esto y yo no quiero ser malagradecida, pero no veo claro, no veo cómo prosperar en este camino. Y en ese momento tomo una hojita que había dejado una persona al lado, un misal, y ese día había en esa hoja la porción donde Jesús le dice a Pedro que ahora, que soltara las redes y que a partir de ahora sería pescador de hombres. Sabes, yo siento que fue tan bueno Dios porque sin yo saber mucho de la escritura me habló en mi idioma. Y cuando yo leo eso dije, ok, ya entendí, no me voy a volver a quejar. Al tiempo, yo, en Inmunotech conozco al que hoy es mi esposo y mi patrocinador, Emanuel González, un hombre del cual yo he aprendido muchísimo, con el cual yo he visto cómo Dios no solamente unió dos corazones, sino que unió dos propósitos. De la mano con él empezamos a crecer en este proyecto, a crecer como profesionales de las redes de mercadeo, por supuesto con muchísimas frustraciones, porque él de 25 años, yo de 22, creciendo bajo el cobijo de dos mujeres con mucha experiencia, con mucho liderazgo. De alguna manera eran nuestras grandes maestras, pero también unos estándares altísimos contra los que nosotros nos comparábamos. Entonces de pronto a veces nos inspiraban y a veces nos frustrábamos de ver lo que ellas lograban con una llamada y ver lo que nosotros no lográbamos con 10 llamadas. Sin embargo, ya estaban entrelazados nuestros caminos. No nada más fuimos entrelazados en la organización, sino para toda la vida. Cuando él me propone matrimonio en un crucero precisamente de la vida Inmunotech, en un momento extraordinario y mágico en el que yo le digo que sí con todo mi corazón. Y en ese periodo, en ese tiempo, a mi suegra le diagnostican cáncer y es ahí otro punto, otra marca importante en nuestras vidas, porque es a través de ese desafío, como bien lo dijo Caro, a través de ese desafío de salud que Dios elige para mostrar y revelar su gloria, porque nosotros, creyendo que la acompañábamos a ella por su necesidad a la iglesia, realmente fuimos nosotros quienes terminamos teniendo un encuentro con ese Dios vivo y una revelación de la necesidad que teníamos, a pesar de que en cuestión de resultados ya éramos diamante cada uno de nosotros, que económicamente nos estaba yendo bien, que aparentemente las cosas andaban caminando bien, ¿sabes? Yo siento que fue como un alto que nos hizo Dios, porque sabía que lo que se venía más adelante iba a requerir de unas bases más sólidas,
que la buena intención, que el buen corazón. Necesitábamos un Salvador que enderezara nuestro camino, que enderezara nuestro corazón y nuestro entendimiento de la misión que es Inmunotech. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo arranqué, yo escuchaba mucho esta frase que suena tan bonita, que es: hay que creer en uno mismo, hay que creer, tienes que creer en tu capacidad. Y te voy a decir una cosa, yo peleé o empecé a luchar con esa declaración porque yo decía, les elevamos tanto el creer en sí mismos que son sus propios dioses, dependen solamente de sí, y no, eso es una mentira. Hay que creer en Dios. Y a mí los primeros años en Inmunotech lo que me sostuvo no fue creer en mí misma, fue creer que Dios me había mandado. Entonces yo decía, pues si tú me mandaste, tú sabrás cómo me sacas de esta, tú sabrás cómo provees los recursos para este desafío, para esta situación, porque habían ocasiones en que las situaciones me rebasaban, que yo ponía mi cara de venga, sí, todo excelente, se cerraban las puertas del elevador y me soltaba yo llorando, sintiendo que se me venía el mundo encima, sintiendo que ya se había acabado, que se había desplomado el negocio. Pero yo le decía, Señor, pues ahora sácame de esta tormenta, necesito nuevamente tu provisión. Y quizás me fui al otro extremo, me fui del no debemos promover el que crean en sí mismos a promover el que no crean en sí mismos. Y quiero decirte que con la llegada de mis dos hijas ocurrió algo tan hermoso que sé que vino de parte de Dios, porque mi hija Siena, que hoy tiene 4 años, casi 5, en agosto cumple 5, es mi clon, o sea, es mi copia. Físicamente se parece mucho a mí, pero además en su forma de ser, en su temperamento, en su carácter. Me dice Emanuel, es que eres tú. Y entonces llegamos a lugares y Serena, la menor, luego va y como que ve algo que le interesa y no le importa si son gente conocida o gente desconocida. Sin embargo, Siena llega y analiza el escenario, empieza a observar y de repente empieza a llegar gente y me dice, oye, como que ella es muy, muy chiviada, ¿no? Decimos acá en México, es como muy tímida, ¿no? Pero empiezo a entender como esta comparación que hacen entre ellas y en qué sentido lo están diciendo. ¿Y qué crees que empiezo a experimentar? Yo veo que hay perfección de parte de Dios en el diseño de mi hija y empiezo a defender ese diseño que fue creado por Dios con un propósito. Entonces yo empiezo a decir, no es chiviada, es observadora. Es que ella es muy inteligente, ella percibe y ella analiza y entonces empiezo a resaltar las fortalezas de ese carácter que yo un día juzgué como incompleto, como incapaz. Y es ahí donde entiendo de parte de Dios que no creer en mí es no creer en Él, porque Él me creó y Él me dotó de todo lo que voy a necesitar en esta carrera, en este proyecto, en esta vida, para llegar al cumplimiento de las promesas y el llamado que Dios tiene para mí. Y con esto yo quiero decirte y hacerte un llamado para que dejes de cuestionar lo que tú eres. No te lo digo desde un falso empoderamiento de tú ya eres todo lo que deberías de ser, porque sería soberbia. Decir que como eres tal cual ya eres obra terminada, deja afuera lo que el maestro, el artesano quiere hacer en nosotras. Pero si con humildad tú te pones en una postura de Señor, reconozco que hay muchas cosas que todavía necesitas tratar conmigo, que quizás me gusta tener el control, que quizás a través de Inmunotech veo esa posibilidad de generar un ingreso para independizarme y estar en una postura con mi esposo de contienda. Eso no es lo que quiere Dios. Dios te quiere prosperar, pero desde el lugar que puso para que junto con tu esposo conquisten territorios, porque eso para eso se unieron, para ser una sola carne, no para hacer competencia. Que si te lleva a resultados es para inspirar y para tenderle la mano a otras mujeres
que están en una situación de tener los recursos, pero no creer en lo que Dios puso en ellas. Y ahí, en vez de compararnos, debemos de solidarizarnos. Esa es la verdadera hermandad. Ese es el verdadero feminismo no tóxico. Cuando tendemos la mano para señalar, para levantar a la que está débil, pero también para señalarle sus fortalezas, así como Dios me ha puesto a señalar las fortalezas de Siena y a través de ella ver las que Él puso en mí, reconocer la grandeza que Él puso dentro de mí para bendición, no para maldición. Y yo le doy gracias a Dios porque me ha rodeado de tantas mujeres que han edificado sobre mi vida. Le doy gracias porque he podido ver cómo ha edificado a través de mujeres que me han levantado, pero también a través de mujeres que han venido, quizás no con palabras amables, a exhortarme, a señalar las áreas que necesitan ser transformadas en mí. Y permíteme decirte esto, quizás dentro de tu organización o en tu camino, en lo que vas a empezar a militar, vendrán mujeres tan heridas que pareciera que vienen a atacarte a ti, pero sabes que no vienen a atacarte a ti, están peleadas con una lucha que traen internamente. Sé sabia en esos momentos para no engancharte, porque lo que necesita esa mujer son palabras de sanidad, no fuego que le incremente esa furia que trae dentro. Creo que todas las mujeres tenemos una historia que bien puede amargarnos o bien puede impulsarnos a aquello que Dios nos destinó. Y nosotras tenemos que ser esa voz sabia para que esa historia que esas mujeres traen, quizás de quebranto, puedan ver la gloria de Dios, como aún los peores desiertos y los peores capítulos, si Dios los ha permitido, porque